Si bien nosotros tenemos una estructura de orden que tenemos que saber que la oleada de vida anterior a nuestra, la humana, es la oleada de vida de los ángeles, dentro de cada oleada de vida hay pioneros. Jesús, al lado nuestro, está en una elevación enorme, y Jesús es de nuestra propia oleada de vida. Jehová, si bien era de la oleada de vida de los ángeles, tuvo una iniciación enorme, superlativa, está enormemente más elevado que los ángeles normales. Y el Cristo, si bien originalmente era humano en el periodo solar, y por lo tanto es un arcángel, tuvo una evolución exaltadísima. Y por lo tanto está ya trabajando con el Padre, arriba, en lo más elevado de este plano cósmico. Este es un punto importante, si bien es teórico, porque, ¿verdad?, nosotros muchos no podemos comprender realmente qué significa esto. No podemos comprender que vivimos. Es un tema abstracto, sin duda, pero está bien que nos ubiquemos dentro de nuestra posición relativa, que siendo uno de los 7.000 millones de personitas que vivimos en este planeta, que es de un sistema solar, que es uno de los 100.000 millones de sistemas solares que hay en esta galaxia, que es una de las cientos de miles de millones de galaxias que existen en el universo conocido, seamos conscientes de nuestra humildad, pero de nuestra importancia. Porque una playa, esas hermosas playas como uno ve en los océanos, están formadas por trillones y cuatrillones de pequeños granitos de arena. Nosotros somos esos granitos de arena en la playa de la creación de Dios. Y Él va a buscar constantemente que estemos unidos formando esa playa. Imagínense si en una playa cada granito de arena se le ocurriera irse solo por ahí diciendo qué importante que soy, o metiéndose en el océano porque dice no sirvo para nada. Desaparecería la playa. Y no es esa nuestra misión. Nuestra misión es todo lo contrario, estar firmes, sentir la humildad de que somos un granito en esa gran playa, pero la gran importancia que formamos parte de esa playa. Sin nosotros no sería playa. Como un ejemplo, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces ahora ya vamos cerrando un poquito y nos va a quedar algo para nuestra reflexión. Lo vamos a reflexionar de aquí hasta que nos volvamos a ver. Y la reflexión es la siguiente. Dado que los ángeles archiveros y los señores del destino imprimieron el éter reflector el éter reflector en el cuerpo vital, entonces a nosotros nos queda ahora la pregunta para los probacionistas, porque a los probacionistas, una vez que iniciamos este camino, somos se nos activan los dos éteres superiores y quedamos conectados a esos dos éteres superiores. Por eso es que el probacionista tiene una obligación fuerte y distinta del estudiante, ¿no? Bien, entonces quiere decir que para el probacionista se le reaviva ese éter reflector que los ángeles del destino le han puesto en su cuerpo vital. Lo pensaremos por todo el año y le buscaremos una definición mayor para que lo podamos comprender y para que nos podamos dar cuenta por qué el cuidado del probacionista, por qué la especial vida que tiene que llevar el probacionista en su alimentación, en su pensar, en su vivir, en su proceder, ¿no? Es un paso muy importante, es un paso dentro de la divinidad muy importante que nos han aceptado y que vale la pena seguirlo. En ninguno de estos caminos son blandos, son ásperos, son duros, porque nosotros vamos trabajando bien y de pronto nos aparece el enemigo y el enemigo quiere hacernos decepcionar o nos quiere sacar del camino. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos a través de la oración, de la meditación,
de los servicios que nosotros tenemos, que son muy importantes, y saber que nunca estamos solos. Más que el común de la humanidad, estamos muy bien asistidos, como estuvimos diciendo recién, por los auxiliares invisibles, por nuestro yo superior, porque la energía cósmica en nosotros se hace mucho más aguda, por todos los ángeles de los cuales estuvimos hablando hoy. Estamos más asistidos, pero con una obligación mucho mayor, ya que tenemos esa asistencia, proyectarnos hacia quienes no lo tienen. Esto será el deber que nosotros tengamos hasta la próxima oportunidad en que nos encontremos. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. A ver, sin duda que la mayoría de nosotros, al escuchar estas cosas, se nos vienen ideas, imágenes, inquietudes, dudas. Algunos tendrán ganas de salir corriendo, otros, en fin, ¿hay alguna idea, alguna pregunta, alguna... o sea, aprovechar este momento en que tenemos... Bueno, con respecto al tema de los ángeles del destino, que lo hablamos esta mañana, yo me fui al diccionario. Dice, no para contradecir a ustedes, sino hasta aquí yo tenía el concepto de que los ángeles del destino y los señores del destino y los ángeles del archivero eran la misma jerarquía, hasta aquí. Por eso es interesante siempre aclarar, ¿no?, el punto, para que quede claro, nada más para cuando tengamos que ilustrar o, ¿no es cierto?, a algunos amigos. Bueno, me fui, como digo, al diccionario, dice, los ángeles del destino son poderosas inteligencias espirituales que guían a la humanidad, ¿no es cierto? Más o menos dice, bastante un poco. Y al final dice, véase, señores del destino. Me fui a ver qué decía el señor del destino. Dice, señor del destino o también llamados ángeles archiveros. Exacto. O sea que vemos ahí que son ángeles. Sí, sí. Que son ángeles. Es lo que... Yo lo... la vida de los ángeles. Son los señores del destino. Se les llaman ángeles, sí, archiveros, pero se reconocen. ¿Querés que los transformen en dos de mano o uno de mano allá? Bueno, Hablen hablen nomás. Perdón, no entendí. ¿Cómo? Que va a traer otro. Otro de mano. Tiene otro micrófono. Venimos Acá ya estamos en cambio de mano. Hablen nomás. ¿Sí? Habla nomás. Habla nomás con el otro que trae. Sí, es que lo que yo digo es que no hay ninguna... En definitiva. Que no hay... Digamos, cuando Margeinde habla de los señores del destino, que son reconocidos, eran conocidos como ángeles archiveros. Entonces de ahí, como nosotros trabajamos con la jerarquía de los ángeles, es que viene nuestra confusión de creer que muchas ayudas espirituales vienen de la oleada de vida angelical. Pero la realidad es que los señores del destino están por encima de todo error. Esto quiere decir, en realidad vos fíjate que los ángeles han caído muchos, justamente porque eran proclives al error en su momento. Es un tema para meditar y analizar, y en el fondo no es tan trascendente. No es tan trascendente porque la realidad que lo que nosotros sí debemos saber, que de la misma manera que Jehová, que era un ángel, llegó a niveles importantes de exaltada... ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Llegó a niveles de exaltada espiritualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Un ramo de grano ahí en la puerta. O sea, los señores del destino son aquellos que están por encima de nuestra evolución. Entonces, se supone que están en contacto inclusive con el segundo plano cósmico. De todas formas, para nosotros verdaderamente es algo más o menos secundario. Lo que sí tenemos que saber que ellos trabajan
con una gran cantidad de auxiliares, vamos a llamarle así, que acá inclusive para leer exactamente los dice: los agentes de los señores del destino, que entre ellos sin duda están los ángeles, los vigilan invisiblemente a fin de que ningún acto de su libre voluntad frustre el cumplimiento de la porción de destino que haya elegido. Menciona por allá que justamente estos grandes seres de inconmensurable sabiduría, nosotros sabemos que los ángeles son mucho más evolucionados que los seres humanos, pero digamos, los seres de inconmensurable sabiduría están arriba de todo del plano cósmico o en planos cósmicos superiores. De ahí es que surge. De toda manera, honestamente, no es algo en lo que Magengel haya querido profundizar demasiado. No interesa mucho. Lo que sí sabemos es que verdaderamente están en un estado de exaltada espiritualidad que es inconcebible para nosotros. Están mucho más arriba que la conciencia del ángel tradicional. De la misma manera que Jesús tiene una conciencia superlativa respecto de nosotros seres humanos comunes, o los hermanos mayores que han logrado las 9 iniciaciones, que han superado las 4 escuelas de misterios mayores, están en un estado de espiritualidad que para nosotros prácticamente no podríamos diferenciarlos de los ángeles o de los arcángeles, por el nivel de exaltación espiritual que han logrado. Lo que sí es importante saber que ellos están obrando con nosotros como servidores. Ellos son servidores, aunque tienen una evolución enorme, simplemente están para servirnos, para ayudarnos. Algún día nosotros tenemos que volver. Esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Sí. Vos tenías una idea. Yo una consulta simplemente. Vos habías mencionado que Jesús es el más elevado ser de este periodo, el periodo terrestre, ¿no? Bueno, mi consulta es con respecto a los santos, a los que se denominan santos. ¿Qué grado de evolución tienen? O sea, ¿ellos tienen la necesidad de volver a reencarnar o ya pasaron ese grado? Nos dicen que tenemos 13 iniciaciones, 9 iniciaciones menores y 4 iniciaciones mayores. Recordemos esa parte del concepto donde lo explica bien Magengel. Las 9 iniciaciones menores son las que nos van dando el conocimiento del pasado de la humanidad y del presente periodo terrestre. Las iniciaciones mayores sirven para desarrollar el conocimiento del futuro de la humanidad, hasta cuando seamos hombres dioses al final del periodo vulcano. ¿Por qué decimos esto? Aquellos que hayan superado las 9 iniciaciones menores se transforman en lo que conocemos en la Orden Rosacruz como adeptos. El adepto ha superado la rueda de las encarnaciones. A partir de ahí ya está dentro de las escuelas de misterios mayores. Recordemos que la Orden Rosacruz es una de las 7 órdenes de misterios menores. Hay 5 órdenes de misterios mayores. Las 7 órdenes de misterios menores son aquellas que ayudan al ser humano a llegar al adeptado. Una vez que uno es adepto, pasa a una escuela superior, que son las escuelas de misterios mayores, para terminar las 4 iniciaciones restantes. Ya el adepto ha superado la rueda de encarnaciones. Lógicamente, creemos, no se dice, pero creemos que los 12 apóstoles, más una gran cantidad de discípulos que estaban en esa época, más un montón de iniciados posteriores, que ha habido iniciados también a través de la Iglesia Católica, parece. Esos santos, esos verdaderamente campeones de la devoción, podemos llamar, han logrado iniciaciones por otro método distinto al que sigue el método Rosacruz.
El método Rosacruz, lógicamente, está orientado con ciertas pautas, de cierto rayo. Los que estén ordenados en otro rayo siguen otro tipo de iniciación. No quiere decir que la Orden Rosacruz sea la única orden iniciática, el único camino para llegar a la cima. Hay varios caminos que hacen llegar a la cima. Digamos, para nosotros, que hay 7 grandes caminos. Nosotros tenemos uno de esos 7. Y es muy importante que sigamos este camino, porque si saltamos de este al otro, aquel y allá, lo más probable es que en vez de ir para arriba, vamos a ir para abajo, porque siempre tenemos la tendencia. Bueno, no sé si es suficiente. Y por otro lado, también puede ocurrir que un santo que le hayan faltado completar ciertas misiones en la tierra, reencarne en un campo santo, digamos, es decir, en una familia que lo puedan llegar a ayudar a ser sacerdote, que lo puedan ayudar a realizar cosas santas todavía, porque todavía le faltan algunas experiencias, alguna evolución que cumplir, para que ya no vuelva a encarnar, ¿no? A veces los santos que se canonizan por la Iglesia Católica, nosotros sabemos que, como por ejemplo el cura Brochero, de acá de Córdoba, nosotros sabemos que ha tenido claro, que fue canonizado, pero además, por lo que uno lee, porque yo no lo conocí, a lo mejor hay alguien que lo conozca, que no lo haya conocido, ha sido un ser muy aplicado en cosas casi como imposibles. Él las volvió posible merced a su voluntad, a su coraje, a su valor, todas esas cosas que queman todos los venenos que la humanidad pueda tener dentro de sí, y que al hacer esas realizaciones pueden llegar a quedar suavizadas por el fuego cósmico. Ahí en esas canonizaciones no sabemos, quizás ahí ya no vuelvan más, ¿no? Quizás además él ha purgado con una enfermedad muy fuerte. Cuando mayor sea la purga, mayor será la posibilidad de estar del otro lado, ¿no? La enfermedad de él fue, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la enfermedad de él? Tuberculosis. Lepra. Bueno, son enfermedades de fuego. Bien, bueno, ¿qué otra pregunta? Por ahí. Le pregunto a la señorita, que ya han pasado al otro plano, ellos sienten la necesidad de seguir ayudando, de seguir manifestando de alguna manera la existencia de un plano espiritual y acrecentando la fe y la esperanza a quien invoca a ello. Si nosotros tenemos una mentalidad un poquito abierta, podemos llegar a interpretar los santos como compañeros nuestros en otra escuela, en otro camino. Antes de salirme del tema, quiero invitarlos a que vean una película que se llama Orígenes, que la vimos en esta semana pasada. Orígenes, donde ahí se explica muchas cosas que dice la filosofía Rosacruz, entre ellos el renacimiento y los maestros que van apareciendo en el transcurso de la película, quizás vestidos de anónimo, vestidos de personajes que lo van llevando a un científico que logra descubrir, porque no les voy a decir bien cómo es la película, ¿no? porque pero les cuento que no, es en el cable. No, es una película vieja. Orígenes. Se llama Orígenes. Yo les pido de corazón que la traten de ver esa película, porque está, como dice, de 10. Viene con el mismo iris.
Sí, sí, perdón. Por lo tanto, descreído de las cuestiones espirituales. Claro, cuando va avanzando. Saben hechos. Claro. Puede comprobarse con la ciencia. Sí, sí, es una película, es medio ciencia ficción, pero se acerca mucho, como usted sugiere, a las enseñanzas nuestras. Y yo, a pesar de que la vi medio dormido, la tengo grabada para verla de nuevo, porque es interesante. Da a entender como que el ego viene con la misma identidad, el mismo iris. O sea, cuando renace el ego, esta persona, que es el investigador, encuentra, digamos, que tiene las mismas facetas del iris, o las mismas características, o la misma identidad, como si fuera una huella digital, para el caso de las personas que estamos encarnadas en este momento. Da a entender Por ahí, eso no, sobre la película. Constitución única y particular para cada ego. Claro, es como una memoria espiritual. Exacto, entonces, bueno, como es una película obviamente y apela a la ciencia ficción y también a algunos conocimientos espirituales que puede haber tenido quien escribió ese guión, este personaje va en busca de su amor, que lo perdió en un accidente, posiblemente reencarnado en la India, y bueno, y esa es la búsqueda de él. Y esa es la búsqueda. No, esa es la búsqueda de él, dije. Lo va buscando. Nadie tiene. Yo quisiera preguntar sobre Jehová, porque realmente leyendo el Antiguo Testamento, bueno, parece que tenía como una crueldad muy evidente. Mandaba matar pueblos enteros, especificando que matasen mujeres y niños. La persona que trabajó en sábado, que lo mandó a matar miles de animales. Bueno, a mí es un tema que me tiene bastante confundida. Porque no puedo creer que Dios, o no sé quién fue Jehová, en realidad no lo sé quién fue Jehová, bueno, pidiera eso, que se sacrificaran miles de animales, matanzas. Bueno. Es un tema que me confunde bastante. Sí. Es uno de los tantos temas muy bravos, muy controvertidos. Hoy en día, una madre que estuvo tanto tiempo para parir a su hijo, que nació con un grave problema y luchó y no durmió durante meses, y el hijo se le muere a los 9 meses después de haber nacido, ¿cómo puede creer en Dios, no? ¿Cómo puede creer que Dios permita una injusticia tremenda? Es muy difícil llegar a eso, poder explicar todos los casos. Si leemos las enseñanzas rosacruces, se nos dicen que acá hubo una civilización anterior a la nuestra, que era la civilización Atlante. Eran muchos, no quedó casi ninguno. O sea, quedaron muy pocos, digamos, algunos pocos que pudieron tener la perspicacia, en fin, de poder ir a lugares altos, bueno, etcétera. A mí me parece, porque si no al parecer no se oye, ¿no? Me parece a mí que la división, la separación del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento se da por una razón muy importante, y que permite observar aquel Dios de raza que vivía de la venganza, es decir, saldaba todo ojo por ojo, diente por diente, y a todo eso apareció un Salvador que fue el Dios del amor, que fue el Cristo, ¿no? Naturalmente, en aquellos tiempos la crueldad fue muy fuerte, pero
Para nosotros los cristianos que ya pasamos a enrolarnos en una nueva vida, a seguir la nueva alianza, estamos dispuestos a olvidarnos de aquella cosa que fue cruel. Estamos dispuestos a no repetir más aquellas cosas, porque son del pasado. El mismo Jesucristo en algún momento dice: yo no puedo perdonarles muchos pecados de ustedes, porque no están bajo mi ley, están bajo otra ley. Es decir, esos pecados los hemos cometido en la época de Jehová. Entonces están bajo esa ley, Él no nos la puede borrar, Jesucristo, pero sí nos puede consolar, nos puede aliviar, nos puede dar fuerza para que podamos pasar y saldar esa deuda, ¿no? Pero ya es una cuestión del pasado, ya no es algo que tiene que seguir. Hay algunos pueblos, como por ejemplo en el Medio Oriente, que no han querido adherirse, que no han querido seguir al Cristo. Ellos han quedado todavía bajo la dominación de Jehová. Y ahí sí podemos ver bien claramente cómo actúa la ley de Jehová. Diente por diente, ojo por ojo, manda a matar, no pueden salir de las guerras. Pero también podemos ver la invitación del Cristo, cómo está queriendo hacer que eso desaparezca. ¿De qué manera? La gente hoy en día comprende que no puede resistir ese dolor tan fuerte, esa crueldad tan fuerte, y empieza a escapar a otros países. Y va a llegar un punto en que van a quedar ellos solos. ¿Y de qué van a vivir? Con mucho dinero que tengan, de nada. Entonces quiere decir que se van a tener que transformar, que van a tener que pasar a una nueva idea, a un nuevo pensamiento, y dejar atrás aquella vieja idea que ya hace un rato largo que tenía que haber terminado, pero que no termina porque todavía quedó un poco, como los judíos que todavía no quieren cambiar, que no aceptaron que vino un Salvador, como todos esos de ahí del Medio Oriente. Ahí está la división bien clara, ¿no? Nosotros, los que estamos en estas cosas cristianas, es que ya hemos renunciado de aquello, ya no queremos más ese dolor, queremos amor. Queremos saldar todo el dolor que hayamos causado nosotros para atrás y ser hombres buenos, ¿verdad? Ser hombres de luz, ¿no? De luz en el sentido de hombres de buenas conciencias, ¿no? No es necesario que llevemos la luz encendida, pero sí que tengamos una conciencia del bien, de buenos seres, y que cuando nos pase algo no vayamos a vengarnos, sino que comprendamos por qué nos pasó, ¿no? La filosofía Rosa Cruz invita a eso, como lo oí recién a Arnaldo, cuando una mujer ha parido, ella, claro, no tendrá suficiente conciencia para pensar, este niño llegó hasta este punto, pero ¿por qué llegó hasta este punto? Y la filosofía Rosa Cruz nos responde, porque ha venido a recuperar algo, porque quizás ese niño falleció de una manera muy violenta, que no le permitió acomodar sus vehículos para volver íntegramente. Como es un niño, como es un ser que ha salido a la luz por unos instantes solamente, recuperó toda aquella química que no la ordenó al morir por una muerte violenta, y se vuelve y va directamente a los cielos, al primer cielo. Y de ahí sigue su evolución para volver a encarnar completamente, pero no es que sea un castigo de Dios, al contrario, la invisible vida que no la vemos, que es esa, que se murió sin terminar el arquetipo, sin terminar sus experiencias, sin ordenar toda su vida espiritual, le permite que venga en esa mamá, que se geste, que nazca, que aparezca y que absorba la química que tiene que absorber, llevarla en su átomo simiente y volverse para encarnar bien, para estar bien. Su vida es eterna por siempre, pero tiene que volver bien para hacer nuevas experiencias, ¿verdad? Entonces, todo tiene respuesta a través de nuestra filosofía, si la leemos. Sí, entiendo, pero son cosas distintas. El asunto es qué pasa con Jehová. Porque eso son cosas que pasan, que yo digo cómo actuó Jehová específicamente con la humanidad. Bueno, Mira, cualquiera. bueno, es una pregunta maravillosa, realmente divina,
Te agradezco mucho por esa pregunta, porque muchas veces nosotros vivimos en este mundo material y creemos que todo es material y hay que separar lo que es material, o sea, la forma, de lo que es el espíritu. Y entender que yo como espíritu, o vos como espíritu que está dentro de ti, ¿sí?, no puede ser afectado ni dañado por nada. El espíritu tiene potestad sobre todas las cosas. Pero el espíritu necesita de este vehículo físico y de todos los vehículos materiales que él ha construido para poder expresarse y aprender y crecer. Entonces, cuando suceden esas cosas, por ejemplo, como decía, Jehová fue el que hostigó o causó tanto dolor aparentemente en el pasado, era por una necesidad de la evolución. Lo que nosotros en el pasado éramos es muy diferente a lo que ahora. Es decir, nosotros poco a poco, dice que los molinos de Dios muelen muy lento pero muy fino. Es decir, cuando nosotros alcanzamos la conciencia de nosotros, del yo, el ego, y fuimos libres, digamos, al momento cero de ese momento empezamos a cometer errores, empezamos a ser malos, porque no teníamos control sobre nuestra naturaleza inferior. Entonces, éramos bastante crueles, éramos bastante duros. A nosotros no se nos podía hablar de amor. ¿Me explico? Entonces, como no se nos podía hablar de amor, nosotros entendíamos de otra forma. Por eso Jehová enseñaba en aquel entonces a través, lamentablemente, del dolor. Dice que... Exactamente, porque, o sea, la humanidad dice que es educada o enseñada en 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con el hecho de que, como éramos tan crueles, incapaces de comprender el amor totalmente, la única forma de poder controlarnos era a través del miedo. Entonces Jehová dice, yo soy Jehová Dios que cosecho donde no siembro, ¿sí? Y en mi mano está la venganza. Entonces, a través del miedo, del dolor, de la muerte, él buscaba contener toda esa violencia que nosotros teníamos porque no podíamos contenerla. Cuando la humanidad avanzó un poquito más, ¿cierto?, y se civilizó un poquito más, y la humanidad empezó a cambiar y a tener intereses tipo materiales, como por ejemplo los antiguos judíos, entonces, la otra etapa de la enseñanza era decirle, bueno, a aquel que se porte bien, yo lo premio con bienes materiales. A aquel, por ejemplo, yo Jehová decía, yo lo premio con bienes materiales. O sea, no sé si me vas entendiendo cómo va el tramo. Entonces, hay diferentes etapas. Nosotros estamos, por ejemplo, entrando en la última etapa, en entender que ahora tenemos que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Es lo que nos vino a enseñar el Cristo. ¿Ah? Entonces ves que nosotros nos vamos humanizando. Y también separar el hecho, acordemos, la forma, el cuerpo. Es la forma, no es el espíritu. El cuerpo, si es dañado, destruido, roto, como sea, no se daña el espíritu, se daña el cuerpo. Si por necesidad evolutiva, ¿cierto?, tuvimos que pasar por eso, como que lo pasamos. En la época, por ejemplo, para despertarnos nosotros no éramos conscientes del mundo físico. Y teníamos la necesidad no teníamos necesidad. En el proceso evolutivo, el plan era que fuéramos conscientes del mundo físico. Y para despertarnos al mundo físico, en los primeros pasos de la humanidad infantil, digamos, hacíamos actividades que realmente eran terribles, inclusive hasta nos empalaban. O sea, situaciones que hacían que despertáramos al mundo físico, porque nuestra conciencia era interna, pictórica. Viste que dice que podíamos hablar con los dioses, pero no veíamos el mundo de afuera. La gente, por ejemplo, moría, no sé si lo conoces a eso vos, quizás estoy hablando de cosas que no conoces, con todo respeto. Claro, pero el hecho que los seres humanos, antes de ser como somos hoy, hemos pasado por diferentes etapas, ¿sí? Y el objetivo es transformarnos en santos y puros. Pero antes éramos bastante salvajes y bestias, y a una bestia no se le podía enseñar con amor. Recién. El que preparó el camino para la llegada de Cristo. En su evolución también, como decís vos, el cambio de la metodología, hasta que llega Cristo, ¿no es cierto? Claro, pero estamos en ese proceso. Hoy todavía necesitamos, inclusive muchas iglesias hablan de que, bueno, el premio para que te portes bien. No, el Cristo enseña que no es necesario el premio. O sea, cuando nosotros sintamos internamente, ¿cierto?, que solamente debemos hacer el bien porque es nuestro deber hacerlo, ahí estamos acercando a ser santos. Él fue nuestro ejemplo. Y alejándonos de Jehová. Exacto. Sí, separándonos de la de Jehová. Porque, bueno, o sea, otra cosa que ella no sabe. Bueno, ¿qué es lo que se entiende por Dios?
Ajá, le vamos a explicar. Perdón, Jehová es el que está a cargo de los ángeles de la procreación, ¿verdad? Él rige, los ángeles estos están regidos por la luna, porque es la luna la que es la germinadora, si así se quiere, corríjanme por favor, yo mucho no domino esta parte, ¿no? Pero en la luna están, digamos, la fertilidad, todo lo que hace al aspecto femenino, y él sigue trabajando en esa parte, porque los ángeles son ángeles lunares precisamente, ¿no? Estos ángeles, claro, yo ya no quiero hablar de división de ángeles, porque para mí todos son superiores, todos los ángeles son superiores, excepto estas grandes jerarquías creadoras como que fueron los serafines, claro, esas jerarquías son jerarquías que no han encarnado, que no han sido humanidad, ¿no? Que son elevadísimos. ¿Cómo? Los otros ángeles han encarnado. En un periodo muy lejano, los ángeles descubrieron su situación de conciencia humana, vamos a llamarla así. No podemos imaginar que... Perdón, me olvido de esto. Queremos decir, vos no eras estudiante, era... perdón, claro, lo que pasa es que a veces uno se olvida. Perdón. Digamos, como muy bien dijo acá el amigo, no nos olvidemos que somos espíritus antes que nada. Es muy difícil entender qué es ser espíritu, muy difícil. No es ser fantasma o ser una cosa con una sábana en la cabeza. Ser espíritu es la verdad, la esencia que nosotros tenemos. Es decir, es la vida que nos anima, es la alegría de nuestros ojos, la tristeza de nuestros ojos no está en el cuerpo, viene de otro lado. Es una fuerza que tiene un origen divino. Nosotros tenemos origen divino. Los ángeles eran también seres análogos a nosotros de ahora. En otra época tenían la misma conciencia que tenemos nosotros ahora, solamente que no necesitaban cuerpos físicos como nosotros tenemos ahora. Esa es la diferencia. Como son creados con mucha anterioridad a nosotros, tienen lógicamente una etapa evolutiva mucho más adelantada que nosotros. Nosotros vamos a llegar al nivel de conciencia que tienen hoy los ángeles. Vamos a ser, en otra época, vamos a tener la conciencia que hoy tienen los ángeles. Pero anteriores a los ángeles todavía hubieron otras oleadas de vida, creadas por Dios antes todavía que los ángeles, y que por lo tanto son también de mayor evolución, han aprendido mucho más, han conocido mucho más de la creación de Dios, y tienen, vamos a decirlo así, responsabilidades y ocupaciones más elevadas todavía que los ángeles. Dentro de cada una de estas oleadas de vida, le llamamos así nosotros en oleadas de vida, grupos de almas, grupos de espíritus que van evolucionando juntos, nosotros todos somos una camada que más o menos estamos en el mismo nivel, no hay gran diferencia. No interesa que sepamos un poco el libro más de esto, menos, estamos más o menos todos más o menos igual, pero estamos muy por debajo de los ángeles y muchísimo por debajo de los arcángeles, que era otra oleada de vida aún superior a la de los ángeles. Dentro de cada oleada de vida hay algunos que evolucionan más rápido que otros, que cumplen las leyes de Dios o las leyes cósmicas mucho más rápidamente. Por ejemplo, por ahí sabemos que, voy a decir una tontería, pero sabemos que no tenemos que comer de este chocolate porque nos cae mal, y sin embargo vamos y comemos igual. Eso nos hace daño, nos retrasa en algunas cosas. ¿Por qué no somos obedientes? Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos leyes divinas que se nos han dado en función de nuestro grado de conciencia. Jehová fue el Dios, digamos, del planeta Tierra, en tanto, como decía acá el amigo, la conciencia promedio de la humanidad era realmente una conciencia muy baja, una conciencia casi animal. Era la época Atlante. En la época Atlante, verdaderamente, los seres habían desarrollado ya
conceptos mentales, pero absolutamente egoístas, absolutamente crueles, absolutamente, todo era astucia más que inteligencia. Entonces cometían errores, para llamarlos así, o desobediencias muy grandes. Entonces, en ese momento, el Dios no podía ser, como dijo, perfecto él. No podían responder al amor, solamente podían responder como un perrito. Lamentablemente a veces un perrito al principio, no es que hay que darle, pero un pequeño chachás o convidarle un quesito o algo para que haga, y él ya sabe, si hago lo que él me dice me va a dar queso. No es que lo hace porque él sabe que es el deber o que está bien, lo hace simplemente por interés. Con el correr del tiempo desarrolla un hábito. Los seres humanos durante mucho tiempo necesitamos el quesito o el látigo. Y a veces eran látigos muy fuertes. Nuestra humanidad era antropófaga. Son temas muy bravos esos. Algunas películas por ahí dicen, pero es muy feo eso. Pero hemos estado a niveles muy bajos. El Dios de esa época no podía responder. Yo le grito, son temas difíciles, pero no nos tenemos que amilanar, ¿no? Tenemos que enfrentarlos porque tenemos que desarrollar una conciencia. No es que tenemos que escaparle a la cosa, ¿no? Tenemos que, los probacionistas, desde el momento en que somos probacionistas, si nos hubieran contado antes, no sé si estábamos como probacionistas, pero gracias a Dios estamos pasando muchas vallas, pase lo que pase, y estamos sobrellevando los que hemos quedado. Muchos han preferido apartarse porque es un camino de una disciplina fuerte, de una disciplina que verdaderamente exige la obediencia. Si no hay obediencia, seguramente que vamos a tener constantemente tirones de oreja, ¿no? Porque la doctrina cristiana lo que exige es que se tenga obediencia, pureza, es decir, pensamientos puros, vida pura, ¿no? Toda esa disciplina que para muchos seres no quieren seguirlo porque no quieren renunciar a muchas cosas. Y acá hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que puedo decirle, la vida pública, ¿no? Como por ejemplo ir a los bailes, hay que renunciar a todas esas cosas. Entonces hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo, pero cuando el Espíritu nos hincha de adentro y nos dicen, tú eres útil, entonces no importa, no nos importa, seguimos para adelante porque sabemos que somos útiles. Ese es el amor de Dios, ser útil para servir a otros, ¿no? Ese es el camino que da la doctrina cristiana. Resumiendo entonces Jehová. Resumiendo Jehová. Jehová fue el Dios de cierto momento de una conciencia inferior de la humanidad promedio. Nuestro Dios actual es un Dios más amoroso, que igual nos promete un cielo. Nos promete un cielo, porque realmente el cielo existe. No es verdad que el cielo no existe. Lo que no existe en realidad es el infierno. Eso no existe. Existe un paso intermedio que se llama purgatorio para la Iglesia Católica, que también es así para la filosofía Rosacruz, que es el momento post-mortem en el cual vamos a tener que atravesar un estado de conciencia post-mortem, donde vamos a estar muy despiertos, no vamos a estar dormidos, y vamos a ver toda nuestra vida, todo, en principio todo el daño que le hemos causado a otros, a propósito o por ignorancia, o sea, con intención o sin intención, y vamos a sufrir enormemente por eso. Va a ser casi un infierno, pero no el infierno de fuego, sino el infierno de conciencia. Si nosotros tuviéramos ya un purgatorio diario con el infierno de conciencia que nos diga todas las cosas que hemos hecho mal, al otro día estaríamos en el cielo del arrepentimiento cotidiano para poder hacer las cosas mejor. Bien. El probacionista sí lo tiene, porque él tiene que hacer la retrospección y arrepentirse
de todas las cosas que considera que no han sido correctas. También lo tiene. Sí, Hay otra película. Daniel quiere. Yo quiero decir que en Jehová nuestro Dios, está bien, así dicho, pero está bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, se le ofrecían sacrificio a través de los animales. Ahora, con la venida del Cristo, los tenemos que ofrecer nosotros en el altar de la humanidad, que es muy diferente. Entonces lo tenemos que olvidar del pasado. Es como las carretas. Las carretas fueron los vehículos de lujo en el pasado, pero vamos a andar en carreta ahora. Vamos a despreciar toda la tecnología que tenemos y el avance que ha hecho el hombre. Y ven, y así era lo mismo. Quería aportar a esta película que se llama El Éxodo. Éxodo. Usted puede, si la medita a esa película, va a ver cómo Dios, el celoso de lo que Él crea, ha creado el hombre en la evolución. Mientras el faraón, él decía que él, un hombre creado por Dios, que él era Dios. Entonces hacía todo lo que quiso con la humanidad de Dios, y tuvo al pueblo judío esclavo no sé cuántos, 400 años al pueblo judío. Bueno, le mandó un hombre, creación de Dios, a Moisés. Moisés lo saca al pueblo judío de la esclavitud a través de la muerte de muchos animales, que son las plagas de Egipto. Bueno, sin embargo, habrá habido una gran cantidad de judíos que no entendió eso, que ellos no están esperando otra venida del Cristo. Y sin embargo, en la realidad, hoy, en alguna parte del globo terráqueo, todavía siguen peleando los judíos, están en otro camino, en la búsqueda de Dios. Explica el símbolo de justamente esto. Y iniciación antigua y moderna, y habla de toda la simbología del tabernáculo del desierto. Y el primer pilar, digamos, es justamente el sacrificio de los animales, y cómo después el cristiano cambia esa dádiva material que antes le dolía al bolsillo del que pecaba para expiar sus pecados, y ahora se hace, como es, matando animales. Pero ese libro es bien explicadito, está perfecto. Iniciación antigua y moderna. Sí, un poco más sintetizado por ahí para tener un primer concepto, está en el capítulo 14 del concepto que sacude el cosmos, donde habla Jehová y su misión. Ahí te da algunos indicios más concentraditos sobre realmente la misión de Jehová, quién era y por qué parece ser tan cruel, cuando en realidad los crueles éramos nosotros. Pero, bueno, todavía sigue trabajando Jehová en el planeta, Jehová sigue trabajando. Sigue trabajando muy activamente Jehová en el planeta. Sí, porque todavía lo que no se ha manifestado mucho es la teoría del amor entre nosotros. El verdadero cristianismo va a estar en la era de Acuario. Lo de ahora es una preparación previa al cristianismo verdadero, ¿no? Todavía por eso el probacionismo se toma no comer carne. No comer carne, porque no por la carne que nos pueda dar la carne, sino por la necesidad de uno de no matar. No matar. Dice un mandamiento de Dios: no matarás. Y no esto, y no este otro, y no este otro, si nosotros queremos, cuando comprendemos el camino, no hacer tal cosa, ¿no? O sea, porque hay un refrenamiento de la prohibición, no por prohibir, sino por el elevar el grado de conciencia
el grado de conciencia que nos va a permitir elevarnos a través de una vibración más sutil a otros planos y ser un servidor directamente en los planos espirituales. Vamos a cerrar, si te parece. A la salida. No cobramos la entrada, pero cobramos la salida. No, porque viste que la reunión a veces no se cobra la entrada. Entrada gratis, salida. Pero a la salida tiene que tener la bolsita ahí con el. Fue el parcial y mañana damos el final. Por eso tengo que llevar a Una sola cosita con respecto a la concepción inmaculada. El acto creador existió, pero no mediado por la pasión. Por eso no había memoria después de el pecado. Fue, digamos, un acto de renunciamiento de dos seres espirituales muy elevados para concebir sin la pasión que hace el pecado original. Es muy difícil entender para nosotros qué quiere decir realmente la concepción inmaculada, porque hay que experimentar un estado de conciencia elevada donde verdaderamente la pureza sea verdadera, y la pureza es en la mente. Recordemos que, bueno, para los estudiantes que estemos en tema, recordemos que hemos estudiado que la simbología del símbolo de Virgo es la Virgen Inmaculada, pero sin embargo el regente de Virgo es Mercurio, que es el planeta de la mente. Entonces justamente ahí tenemos otro indicio que nos indica que para el comienzo de la pureza tiene que empezar por la mente. Hasta que no tengamos la capacidad de tener una mente pura, que solamente absorba sustancia de deseos puros, que por lo tanto son inegoístas, y que por lo tanto no busquemos la autosatisfacción, sino la satisfacción del deber como ser humano, de dar cada vez vehículos más puros, más completos para el plan divino, hasta ese momento no vamos a poder experimentar la concepción inmaculada. Es un concepto que la Iglesia Católica ha mantenido. Fíjense ustedes, uno sabe que la Iglesia Católica se ha equivocado muchísimo, ha hecho cosas horripilantes como la guerra de las cruzadas, bueno, ni hablemos. No en vano hay tanta persecución a cristianos y asesinato a cristianos por leyes de causa y efecto. Los judíos en su momento habían sido una nación muy guerrera, como fueron también los griegos, como fueron los romanos. Todos fueron sometidos a grandes masacres de alguna o de otra manera, que tiene que ver con las leyes de causa y efecto. No es un castigo, son leyes de causa y efecto. Por ahí puede estar la explicación de todas las guerras que todavía están en pie, ¿no es cierto? Lamentablemente sí, y no han terminado. Una continuidad de la ley de causa y efecto de lo que han hecho ellos en existencias anteriores. Hay algo muy interesante que dice Marheim en el concepto Rosacruz, que yo cuando leí me impactó muchísimo la primera vez, y cuando leí 3 o 4 veces más me siguió impactando, porque sigue siendo aplicable. Menciona Marheim que en la Primera Guerra Mundial había ya un gran enfrentamiento entre los alemanes y los ingleses, ya en la Primera Guerra Mundial, y que a la visión clarividente habían, no es que lo habían buscado, encontraron quizás accidentalmente que la mayoría de los alemanes que estaban encarnados en ese momento habían sido cartagineses, y la mayoría de los ingleses que estaban encarnados en ese momento habían sido romanos. Ellos habían tenido luchas sangrientas entre cartagineses y romanos. Ese mismo odio, ese mismo rencor ancestral reencarnó en esta oportunidad y fue una de las razones principales de la Primera Guerra Mundial. Y que luego, sumándose otro montón de cosas, evidentemente llegó hasta la Segunda, ¿no? Porque Marheim en el año 1918 decía que si la humanidad
no cambia en su manera de sentir, en su manera de pensar, esta guerra no va a terminar. Palabra de Magén del 1918, ¿no? A mí me hace acordar a una parte del concepto cuando Magén habla de los 16 senderos de destrucción, los 16 senderos de destrucción. Y es como que uno observa y ve como en el Medio Oriente existe ese apego en todas las razas semitas, no solamente las judaicas, sino palestinos, iraquíes. Hay como un reciclaje continuo y constante, y a veces como que creo que se está cumpliendo eso, de que tienen que desprenderse de ese apego a esa forma. Y a veces es muy cruel verlo, ¿no? Parece como que ve chicos, pero uno viéndolo espiritualmente necesitan esos sacudones como para darse cuenta que tienen que romper esa cristalización en esa forma. Y para mí es una oportunidad que tienen para poder acercarse a Occidente. Sí, sin duda. Es que de hecho, cuando se nos decía ya en un principio que la evolución empezó, siempre fue evolucionando de Oriente hacia Occidente. Las primeras grandes religiones espirituales estaban en Oriente, ¿verdad? Los viejos, ¿no? Los antecesores del budismo, del lamaísmo, etcétera, venían de ahí. Esa era la verdadera religión más profunda y más espiritual que había. Eso fue, de todas maneras, fue evolucionando hacia Occidente. Luego de los imperios orientales vino el imperio griego, ¿no? Lo que vino después de los romanos, etcétera. Todo eso fue evolucionando. Pero todos pasaron por apogeos y por destrucciones. Y las religiones también fueron evolucionando. Y fíjense ustedes que uno de los más sangrientos imperios, que fue el romano, uno de los lugares de mayor violencia, que fue Roma, sin embargo, la luz del Cristo fue tan potente, tan poderosa, que se fue a instalar allí, y el Vaticano hoy en día está ahí. No es casualidad estas cosas. Hay un trabajo espiritual enorme que se está haciendo dentro del planeta, y principalmente por Cristo y sus huestes angelicales. Y lo que nosotros podamos aplicar. Al expandirse el imperio romano se va a expandir también el cristianismo. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Vamos a terminar por hoy, porque si no nos van a cerrar. Y no, es que realmente, no, esto...